¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a quienes nos acompañan aquí en el Auditorio Eduardo Matos Moctezuma del Museo del Templo Mayor y a quienes nos ven a través de nuestro Facebook. Continuamos con este programa del ciclo de conferencias alusivo a nuestra exposición temporal Tlatecayo, los artistas de las piedras preciosas. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchán y del doctor Emiliano Melgar Tizot, les doy la más cordial bienvenida. La maestra Patricia Ledesma Bouchán es la directora de este museo y el doctor Emiliano Melgar Tizot es investigador de este museo, curador de la muestra y también organizador de este ciclo de conferencias. El día de hoy tenemos una conferencia súper interesante. Los invito y las invito a que se queden hasta el final. El título es La lapidaria y las evidencias de un taller cantero en el sitio de Tepantlalco, Tlalmanalco, Estado de México, que presentan el doctor Hervé Monterrosa de Ruels, el arquitecto Ricardo Arredondo Rojas y Alan Josué Ramírez López. Les voy a leer una breve semblanza de ellos. Hervé Monterrosa de Ruels es licenciado en Arqueología por la ENA, es maestro en Antropología, su tesis de la maestría fue ganadora del Premio Alfonso Caso al Mérito de la UNAM, es doctor en Arqueología por la ENA y también su tesis ganó el Premio Alfonso Caso en los premios INA, edición 34 del 2019. Ha participado desde 2000 en diferentes proyectos arqueológicos en Ciudad de México, Guerrero, Morelos y actualmente dirige el proyecto de salvamento arqueológico y conservación Tepantlalco, predio La Pirámide en Tlalmanalco, Estado de México. Tiene diversas publicaciones, entre las que destacan el libro Piedras de Agua y Fuego, Turquesas y Jades entre los Nahuas, en coautoría con los doctores Emiliano Melgar Tizot y Reina Solís Iriarte. Ricardo Arredondo Rojas es licenciado en Arqueología por la ENA y es también arquitecto. Ha participado desde el 2000 en diferentes proyectos arqueológicos en Ciudad de México, Guerrero, Morelos y participa desde 2021 en el proyecto de salvamento arqueológico y conservación Tepantlalco, predio La Pirámide, Tlalmanalco, Estado de México, dirigido por Hervé Monterrosa de Ruels, y actualmente es codirector del proyecto de salvamento arqueológico Trolebús Chalco Santa Marta en la zona oriente del Estado de México, avalado por SINA, Estado de México. Entre sus publicaciones destacan la publicación de la ponencia Sistemas Defensivos en Ostuma Guerrero, un sitio mexica en la frontera hacia Tierra Caliente, y también la publicación Procesos de Construcción y Vulnerabilidad Sísmica en la Costa Grande de Guerrero, el caso de la Soledad de Maciel, entre otras publicaciones. Alan Ramírez es estudiante de octavo semestre y actualmente colabora en el proyecto de salvamento arqueológico del Trolebús Chalco Santa Marta en la zona oriente del Estado de México. Bienvenidos y los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer al doctor Emiliano Melgar, por supuesto, por la invitación a estas charlas, a la directora Patricia Ledesma Bouchán y por supuesto a todo el equipo que apoya aquí en el Museo del Templo Mayor. Lo que vamos a presentar ahorita es justamente algo, va un poquito diferente a las ponencias que nos han venido compartiendo anteriormente y las que siguen probablemente. Aquí lo que queremos es presentar un poquito el material que recolectamos el año pasado en un salvamento en Tlalmanalco, en un periodo que lo vamos a describir. Nuestra intención es más que nada, por lo general hemos visto los materiales que salen, por ejemplo, de ofrendas, de entierros, de contextos muy específicos, y esta es una oportunidad de ver cómo es que estos materiales se llegan a encontrar dentro del contexto arqueológico, tratar de entender cuál es la dinámica de estos objetos en el contexto de un sitio de manera global, ¿no? Porque creo que a veces falta un poquito la noción de cómo es que estos materiales se recuperan y cómo es que no todo está en contextos tan ideales como los que se presentan en otras ocasiones, ¿no? El proyecto de salvamento arqueológico en Tepantlalco pues surge a partir de una factibilidad de una solicitud de obra por parte de un particular que tenía pensado construir algunos edificios o más bien casas en el predio. Evidentemente hizo su solicitud ante Ventanilla Única del Centro INA Estado de México y nosotros armamos el proyecto ante consejo
y propusimos la forma más viable para poder atacar este elemento, ¿no? Y poder darle, sobre todo, la conservación y preservación de este elemento arqueológico. Tlalmanalco se encuentra precisamente en el sureste de la Cuenca de México, en la región de Chalco. Se encuentra precisamente en la parte, al inicio de lo que yo he definido como el área nuclear de la región de Chalco. Tenemos el área ribereña, el área nuclear que está dominado por Tenango, Amecameca, Tlalmanalco, y el área meridional que está donde se sitúa Tepetlixpa actualmente, ¿no? Hacia el descenso hacia la región de Morelos. Recordemos que la región de Chalco es más conocida por su rivalidad con precisamente los mexicas, una fuerte enemistad jurada de siglos. Chalco precisamente es la región quizás de las más antiguas en ocupación. Tenemos, por ejemplo, Tlapacoya, 22.000 a.C., pero aquí lo más relevante para nosotros es precisamente que Tlalmanalco era uno de los Saltepetl que conformaban la Chalcayotl. La Chalcayotl era una liga de pueblos chalcas que se identificaban de muy variada origen étnico y de idiomas. Lo sabemos gracias al cronista indígena Chimalpain, que era de Amecameca, un noble de Amecameca. Por supuesto que sabemos por las fuentes que Chalco se consolidó después del siglo XII, supuestamente, pero la arqueología en general nos está demostrando que desde el clásico final, con el Canacay Teotihuacán, empiezan a surgir las raíces de lo que será la cultura de Chalcayotl, empezando, por supuesto, desde Jico, en la laguna, que es el sitio importante. Hagan de cuenta que Jico, aunque se perdió un poco la historia de Jico, sin duda era tan importante como Culhuacán. Naturalmente, pues, las fuentes, tanto texcocanas como mexicas, pues, hacen mucho énfasis en Culhuacán, pero ustedes leen, por ejemplo, los anales de Cuautitlán y van a hacer cuenta que entre los grupos más antiguos están los de Jico, y son precisamente, supuestamente, quienes enseñan a todos los grupos inmigrantes que van llegando en el siglo XII, les enseñan las artes de construir, de sembrar, todo lo que es la toltecayotl, ¿no? Las maneras de labrar y todo esto. Bueno, en ese sentido, considerando que la Chalcayotl tiene un antecedente mucho más antiguo, deben de saber que los miembros constitutivos de la Chalcayotl originales eran Jico, Tlalmanalco, Tenango, Texcoco, Tepopolán, Amaquemecan y Xochimilco, Chimalhuacán. Evidentemente, hay un eje aquí, el tiempo va a ser que tanto el Altepetl, que se le llama así, es la denominación de la sociopolítico territorial de estos señoríos, como equivalentes, si lo queremos ver de esta forma, terminan fusionándose, y tenemos Tlalmanalco, que se fusiona con Jico, con Chalcoatenco, toda el área ribereña de Chalcoatenco, que no se refiere específicamente a Chalco Díaz Covarrubias, sino a un conjunto de asentamientos que estaban en la ribera, entre los cuales estaba Jico, por cierto, y por supuesto Tlalmanalco de Velázquez actualmente, ¿no? Entonces aquí tenemos una pequeña vista de cómo estaba dividida la Cuenca de México a finales del posclásico medio, 1350, cómo estaban divididos por diferentes, vamos a decir que ligas de pueblos. Aquí tenemos Chalco, que fue precisamente de las últimas en ser conquistadas por los mexicas antes de su expansión hacia el resto de Mesoamérica, ¿no? Bueno, este es el sitio de Tepantlalco, como originalmente lo encontramos antes de iniciar las exploraciones. Está situado en la colonia centro de Tlalmanalco, está exactamente a 400 metros al noroeste de la iglesia de la parroquia de San Luis Obispo de Tolosa. Forma parte de lo que, si ustedes ven Tlalmanalco, se van a dar cuenta que es una sucesión de terrazas, desde lo que sería la iglesia, la presidencia municipal en el centro, y por lo menos unos 500 o 600 metros más hacia el poniente se ve cómo se va terraceando. Y nosotros consideramos que probablemente Tlalmanalco, a diferencia de los demás Altepetl de Chalco, con excepción de Tenango, que tenemos dudas porque no hay exploraciones al respecto todavía, pero era realmente una pequeña ciudad, ¿no? En forma, a diferencia de Ameca o de
chalcoatenco, en el que tenemos asentamientos muy dispersos en el lago o dentro del valle, subvalle de Amecameca, ¿no? Entonces, nosotros como propuesta sugerimos dividir el predio por una cuadrícula para referenciarnos en terreno con coordenadas cartesianas, y lo que decidimos fue precisamente establecer unas escalas de aproximación. ¿Para qué? Las escalas de aproximación nos sirven para detectar los muros, los elementos, y de allí liberarlos y buscar las esquinas y seguir el proceso de liberación de la estructura. Y por supuesto, se propusieron sondeos aleatorios de tal modo encontrar presencia o ausencia de materiales, ¿no? Y ver qué tanto se extiende la ocupación de este sitio. Aquí tenemos, por ejemplo, una exhalación del Popo. Tiene una vista bastante peculiar respecto a los demás Saltepes, porque domina buena parte de lo que es los valles de Chalco, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo tanto del lado oriente, que se ve el Iztaccíhuatl, y del lado poniente, donde tenemos justamente los principales sitios de la región, ¿no? Sobre todo, por lo menos del área ribereña, como Jico, Cocotitlán y, por supuesto, Tlapacoya, que es mucho más antiguo. Y, por supuesto, tenemos lo primero que detectamos, y es importante entender un poquito el contexto. Por eso, a lo mejor hago una pequeña digresión en cuanto a los sistemas constructivos y cómo está antes de pasar a los materiales, porque nos parece importante que la gente sepa cómo son los contextos que se trabajan, y cómo es que está dispuesto y cómo es que se liberaron estos elementos arquitectónicos. Entonces, en este sentido, tenemos aquí una coraza de piedra y cal pegada con mamposteo de cal y tesontle molido, que eso es muy típico de la tecnología chalca, vamos a llamarle así. Por supuesto, todo esto está cubierto de vegetación, de material, y por supuesto, atrás, el vecino que colinda con la parte de atrás del sitio, pues evidentemente pues, afectó parte de la estructura, justamente para extraer material y extender su terreno, que por cierto, pues esto ya está en revisión por parte de Lina, porque pues evidentemente esta parte sabemos que pertenece a Lina, ¿no? Pero como vemos cómo está el sistema constructivo de estos edificios. Recordemos que desde el nivel de calle hasta la cima de la estructura son a 11 metros de altura. Vemos aquí la típica coraza, el cajón de cimentación, de adobes pegados con lodo, adobes bastante grandes, por cierto, como unos 60, ¿no? No lo recuerdo. 80 por 60 centímetros. Y por supuesto, encima colocan piedra bastante grande, es una coraza de piedras, vamos a ver aquí está. Ponen los adobes, piedra, ponen un como balastro mucho más fino, y por supuesto la coraza final, sobre el cual va a ir precisamente lo que va a rematar la estructura, ¿no? La fachada, ¿no? Entonces, ¿cómo es que iniciamos la aproximación al sitio? Pues precisamente con unas escalas de aproximación. La cala 1 fue de poniente a oriente, y esta otra la cala 2 fue de norte a sur. Entonces, esto nos permitió, en un primer momento, encontrar el muro. Ya he detectado el muro, ya podemos descender hacia su desplante, y por supuesto, aquí vamos, seguir con la liberación del muro, hasta poder ya liberar todas las esquinas y todos los muros y todos los elementos. Aquí se encontraron todavía, esta foto es un poquito más temprana dentro del proceso, pero aquí se encontró una escalinata. Aquí lo que queremos hacer énfasis es que precisamente en esta área los contextos son de relleno. ¿Qué es lo que está pasando? Me faltó comentarles que la estructura, esta es una foto que nos proporcionó una vecina del predio. Esta foto es de principios de los 80, si mal no recuerdo, del 1980, pero como ven, aquí está esta famosa cuevita que según la leyenda local es que llegaba hasta la parroquia y había arcos. La realidad es que pues, lo que pasó es que es un saqueo muy antiguo, y seguramente cuando llegaron a las corazas de adobe, las excavaron, pero las dejaron arqueadas. O sea, no es que había arcos y que llegaba hasta ni a Texcoco, como algunos dicen, o hasta, por supuesto, la parroquia. Eso en realidad lo único que hicieron fue exponer el sistema constructivo. Pero lo importante aquí es que
aquí tenemos la famosa cuevita de este lado, aquí está, pero fíjense cómo todo esto se perdió, porque todos los vecinos que están alrededor han construido sus casas con material precisamente de la estructura, ¿no? Entonces sabemos que esta estructura, lo que vemos actualmente es nada más una tercera parte de esto. Estamos muy cerca, a 200 metros hacia el suroeste está el barrio de las Calaveras, justamente donde se encontró el Xochipilli de Museo de Antropología, ¿no? Entonces ya este sitio tiene bastante más relevancia por este hecho, ¿no? Pero como vemos, pues la destrucción pues es bastante grande, ¿no? Y por supuesto encontramos la escalinata intermedia, o sea, desde que esta la hallamos aquí de este lado. Son como, ¿cuánto eran? 30 metros, ¿no? Son 26 metros. 26 metros. De esta esquina a esta son 26 metros, pero sabemos, gracias a estas escalinatas, que el sitio se extendía todavía 26 metros hacia el otro lado, ¿no? En donde ya hay casas construidas. Naturalmente, muchas de esas casas fueron construidas hace muchas décadas. Por lo tanto, bueno, hay vecinos que sí, en efecto, no están muy contentos, dicen que ellos nunca vieron nada ni encontraron nada, pero otros sí son más honestos y te han dicho que, pues, en efecto, sí construyeron sus casas encima, pero pues obviamente muchos ni nacían o todavía eran muy niños, ¿no? Aquí tenemos una vista rápida de cómo quedó al final de la intervención con su restitución. Nos quedó como elementos para precisamente subir el volumen. Sabemos que llegamos a este punto. Tenemos una plataforma donde encontramos cuarterías, columnas y por supuesto un segundo nivel y por supuesto ya la etapa Chalca, que sospechamos que este nivel ya es más de etapa muy tardía, ya de conquista mexica, por el tipo de material ya muy tardío que se encuentra. Que los contextos en este sitio son principalmente posclásico tardío, muy poquito de posclásico medio, pero todo posclásico tardío y mucho de contacto casi. Entonces tenemos una escalinata que encontramos hacia el poniente y aquí se ven claramente los niveles, ¿no? Entonces, ¿para qué es toda esta explicación? Justamente aquí vamos a entrar. Estos cuerpos fueron cubiertos a través de ofrendas de cierre. Es lo que estamos viendo de este lado. Aquí vemos cómo originalmente colocaron una capa de ceniza, seguramente alguna ofrenda orgánica, y luego empezaron a arrojar una gran cantidad de materiales. No, ¿cuánto será? Por 10 centímetros al metro cuadrado llenábamos casi un costal completo. Así de todo el proyecto sacamos alrededor de 120 costales que están actualmente en análisis. Pero como vemos, la gente arrojó mucho material, incluso como este plato que está aquí, lo arrojó. Y al final terminaron sepultando con capas de tierra, piedra y, por supuesto, adobes, como están colocando. Muy probablemente este cierre, hay dos opciones: o se da al final de un cierre de ciclo, de un fuego nuevo, o porque se está reocupando a solicitud, quizás, de los españoles. Todavía no tenemos tantos elementos para apoyar esta tesis, pero recordemos que Tlalmanalco es uno de los centros donde justamente se dan las alianzas entre los chalcas y los españoles, para dar la logística para que Hernán Cortés llegue a Tenochtitlan, ¿no? Por supuesto que ya para la época ya de la caída de Tenochtitlan, Tlalmanalco pues, se convierte en uno de los primeros centros en que se construye una iglesia, en el que arranca la evangelización, y por supuesto que en lo que se destruye la antigua ciudad prehispánica para dar la nueva traza española, pues necesitan un espacio donde poder evangelizar o hacer un espacio donde puedan habitar los españoles. Entonces, probablemente esta estructura, que está un poquito más alejada del centro, sirvió en un momento dado para estas labores españolas, ¿no? Porque encontramos muy pocos elementos coloniales, como el fragmento de una figurita como de un arcángel, una pila de cal hecha con cal y arena, probablemente muy pegada a la primera estructura, pero no, hay quienes manejaban la tesis de que pues es para observar las estrellas, pero no tiene sentido, tenemos el muro del primer cuerpo, entonces no podemos ver nada. Entonces, ¿quién nos dice que no puede ser? Posiblemente, eso lo veremos, eso ya es, los estudios ya nos darán elementos o no, de si esto posiblemente una primera pila bautismal, ¿por qué no? En donde justamente pasaban a la gente, y porque encontramos unas pequeñas escalinatas que accedían a ese espacio y bajaban por las escalinatas que les enseñaban para el primer cuerpo, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo son los contextos y en qué tipo de contexto hemos encontrado los elementos tanto lapidarios, que no son tantos, y de cantería.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en lo que fue calados, fue muy evidente que tenemos evidencias de distintos tipos de actividades, ¿no? En especial la de hilado. Se encontraron moldes para hacer malacates, por supuesto, los mismos malacates, pequeños cajetes miniaturas, como, según sabemos por el Códice Ramírez, se empleaban para colocar los malacates y hacer el hilado, ¿no? Y por supuesto encontramos agujas de cobre con los malacates, cosa muy extraña, muy tardío, ¿no? Entonces falta definir si este cobre es en efecto muy del posclásico o ya es parte del contacto con españoles, ¿no? Entonces aquí tenemos varios tipos de actividades, por lo menos cerca de la estructura, por lo menos están concentrándose los hilanderos. Y en la parte al sur, al norte de la estructura, iniciamos con un pozo de sondeo que al final terminamos detectando un muro y es lo que nos llevó a toda esta, aquí empezó, este es el pozo por el que empezamos y terminamos extendiéndonos, liberando todas estas cuarterías, ¿no? Y precisamente lo que nos interesa estas cuarterías es esta área que es donde está el taller cantero. Ahora, es evidente que, como ustedes verán, esta parte del sitio está muy somera, es decir, está en la parte más baja del sitio, muy cerca de la calle de Naranjo. Ahí pasaba un tren hace todavía unos 40 años, está muy afectado y por supuesto el depósito oscila entre 10 y más o menos 50 centímetros de profundidad, o sea, no es nada. Y sabemos que había actividades de cultivo, esto es en 1980, todavía la que no está pavimentada la calle, pero sabemos que cultivan maíz en esta zona y luego se usó para pastoreo. Entonces, evidentemente, el estado de conservación de esta unidad no sé, doméstica o de producción está muy alterada, ¿no? Pero lo importante es que sí pudimos rescatar las evidencias de un taller cantero, que de hecho Alan, él va a hacer su tesis al respecto, él nos sacará algunas dudas de las que plantearemos más adelante. Y entrando en materia, aquí tenemos justamente cómo se encontró este taller cantero. Como verán, encontramos una pequeña cista dentro de una cuartería, está encima de un muro, y por supuesto un espacio bien delimitado donde se están concentrando todos estos elementos de piedra como ojivales, que no supimos, todavía no sabemos qué son, porque nosotros les llamamos clavos y lo ponemos entre comillas, dado que se parecen a los famosos clavos constructivos con los cuales se usan como cuñas dentro de las estructuras. Hay de muchos tamaños, hay unos de medio metro, hay unos muy chiquitos de apenas unos 15 centímetros. El problema aquí es que por lo general se han encontrado, este tipo de elementos se han encontrado tanto en los Reyes La Paz como en Tlalpizáhuac, que son de temporalidades un poco más tempranas, epiclásico y posclásico temprano. El problema aquí es que aquí no están hechos de sontle, sino de toba. Y no hemos encontrado clavos constructivos dentro de los rellenos o incluso dentro de la estructura que fueran de toba. Entonces, aquí empieza la gran incógnita de qué son estos objetos. Sin embargo, los elementos de este taller, pues, que nos definen este taller precisamente es todo el área de desecho, el área de depósito y algunos materiales que van saliendo, y también la cista, ¿no? Que sospechamos que esta cista posiblemente servía para lubricar las piezas antes de tallarlas, porque recordemos que los objetos cuando se tallan deben de ser lubricados porque si no se pueden fracturar, ¿no? Entonces tenemos aquí todas estas piedras que se ven aquí arrojadas son puros lasqueos, son fragmentos de piel de esta toba que no se encuentra hay que aclarar que esta toba no se encuentra directamente en la zona de Tlalmanalco, sino ya en la zona de la Sierra de Nevada, ¿no? O sea, ya hacia los volcanes, es donde más abunda esta toba. Entonces están trayendo este material para acá, para que se trabaje. Entonces tenemos aquí como vemos, el depósito de clavos, fuimos bajando por capas, se fueron registrando, etiquetando, y se van bajando una por una estos clavos, ¿no? Hasta que al final se extinguió el depósito, y aquí, a partir de aquí, como ven, el depósito es muy somero, ya no se encontró más material. En el resto de la unidad de cuarterías, se encontró mucho relleno, o sea, se ve que sepultaron estos contextos con muchísimo material cerámico, igual que lo que pasó en la estructura donde taparon los adosamientos, los muros,
hicieron lo mismo en este paso. Parece ser que dejaron todas las evidencias del taller aquí y sepultaron. Se fueron. Y por supuesto, aquí tenemos estas lajas. Aquí se ven, bueno, aquí en esta foto no se notan, pero sabemos que aquí también usaban estas lajas para ir desgastando algunas de las piedras, porque todas están en los bordes, tienen muchísimo filo y tienen huellas de que se raspó. Pero evidentemente no son los hijos, también se encontraron otros elementos que forman parte del proceso de producción. Ahorita los vamos a ver. Dentro de la cista se excavó y nos llamó la atención que hasta el fondo encontramos 3 elementos muy interesantes que son simbólicos, que es un navajón de pedernal, una punta de obsidiana y por supuesto una cuenta de piedra verde, que por lo que vemos muy probablemente es mármol jaspeado de Oaxaca. Y por supuesto, más interesante aún, pues es un detalle. Dentro de la cista, dentro de uno de sus muros, encontramos un chalchihuitl, que quizás represente al mismo Chalco, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que estamos teniendo elementos, si nos vamos a lo simbólico, tanto de fuego como es el pedernal, tanto del inframundo como es la obsidiana, tanto del agua como es la piedra verde y el chalchihuitl. Entonces, aquí estamos en un contexto que todavía falta aterrizar. De hecho, yo creo que Alan nos sacará de esas dudas cuando termine su tesis, pero podría ser, por ejemplo, un elemento como Atlachinoli, ¿no? Por ejemplo, algún elemento de guerra, no lo sabemos, y es precisamente donde queremos llevar un poquito más allá la interpretación de lo que son estos clavos. No sabemos, esto es completamente, no tenemos fundamento, pero es una hipótesis nada más para plantearlo, quizás, y estos clavos se usaban como proyectiles. Y por eso mismo tenemos estos elementos que hacen el juego como una asociación como de guerra, ¿no? Esto, por supuesto, personalmente yo me voy con mucho cuidado porque esas interpretaciones son... no, en general yo considero que lo que conocemos de la cosmovisión mesoamericana está un poco errada, empezando porque, por ejemplo, llamamos dioses y no son dioses, sino son entidades más bien como patronos, que representan una esencia de la naturaleza. Entonces hay que ir con mucho cuidado en este aspecto, pero está abierta esta hipótesis, ¿no? Entonces aquí tenemos unos ejemplos de estos clavos o ojivas, como se le puede llamar, de toba. Sí, perdón. Hola, buen día. Perdón, doctor, por la interrupción. Es importante mencionarles propiamente en esta parte que menciona el doctor de lo que hay que tomar con pincitas el término de clavos para estos elementos, más bien son unos elementos ojivales, que ya nos salta un poco a la vista la parte para su función, ¿no? Y su producción, obviamente, nos lleva a un proceso de estandarización, ¿no? Estos elementos, la mayoría de ellos guardan mucha simetría, medidas estándares, que ya nos hace pensar en otra función, no precisamente en un elemento constructivo. Es decir, estos elementos como tales y del material, en lo que hemos visto del basamento piramidal que estamos impactando y del sitio en general de Pantellalco, no los encontramos como un elemento funcional que ayude a la estabilidad estructural del basamento o de alguna otra edificación de tipo doméstico. Son muy pesados, pero además de ser muy pesados, no son tan rígidos como se pudiera pensar. Entonces ya nos hace pensar en una hipótesis diferente, como dice el doctor. Si bien no tenemos ningún sustento hasta el momento que nos lleve a pensar que son otro tipo de elementos, lo que sí nos llama la atención en primera instancia como un proceso en una esfera de producción es la estandarización que están teniendo de esta talla, porque ya es un elemento que está trabajado, que está dando cuenta de un proceso de maestros canteros que están trabajando esto de forma específica, que están siendo controlados por una élite que están en un cuerpo o en un edificio al sur de ellos, pero que tienen un acceso restringido, es decir, están por la parte posterior de lo que sería el frente de este basamento. Esta serie de elementos que tenemos de control de espacios donde se están produciendo
ciertos elementos como esta talla entre paréntesis, clavos o elementos ojivales, y los elementos que hemos encontrado, las evidencias de la producción quizás de herramientas para el hilado, como son los malacates o todavía su conformación de malacates en arcilla, en precocción sin cocer, agujas de hueso, agujas de cobre, moldes y la cantidad de malacates, nos refiere a un área de producción específica, pero que está muy controlada. Está controlada por la élite que está viviendo en este espacio del basamento que se está impactando, que al principio nosotros estamos pensando que es un TECPAN, sin embargo, debemos de contrastar el material arqueológico que nos está dando el dato arqueológico para definir exactamente qué tipo de espacio es, pero sin duda no es un espacio de tipo ritual, ¿no? Entonces, esta parte es bastante interesante porque ya estamos entrando a una esfera de producción, ¿sí? A un espacio en el que se están controlando no solo materiales, sino también procesos, y se están creando procesos muy definidos para una actividad específica, como lo es, y lo mencionaba el doctor, es el proceso de un posible taller en donde hay maestros canteros que se están diversificando el trabajo para diferentes materiales y diferentes actividades que tienen que ver con el uso que le puede dar el grupo noble que está viviendo arriba del basamento. Alan. Buenos días, solo para mencionar algo, estos clavos, bueno, los llamamos así, estos elementos ojivales encontrados, en su mayoría, como mencionó el doctor, son de toba. En lo que es el área del basamento, que es el polígono donde se hicieron las escalas de aproximación, sí se encontraron clavos, pero de tezontle, el cual no abunda mucho en esta concentración del taller. Si acaso abunda unos 2 o 3 formas de estas que usan el tezontle, pero pues en su mayoría es la toba, y como mencionó el doctor, la toba no es un material que esté cercano, sino empieza ya más por ahí de Ameca, San Antonio Teotihuacán para arriba, hasta la zona de los volcanes, es donde está el punto más cercano de extracción de toba y de andesita. Otra cosa que me gustaría mencionar es que todo este depósito de clavos está cubierto, bueno, es un contexto sellado porque está cubierto por al menos una capa de 40 centímetros de tepalcates, cerámica. Sí, de hecho, hace referencia justamente al cierre de ciclos, ¿no? Están cerrando y clausurando estos espacios. Ahora, recordemos que en Templo Mayor, por ejemplo, sabemos que estaba el Totocali, era un espacio que estaba dentro del palacio de Moctezuma, y ahí estaban los artesanos lapidarios trabajando, ¿no? Aquí, como vemos, también está este posible elemento palaciego, ese edificio palaciego, o por lo menos administrativo, que también está controlando, o sea, están bajo la sombra de estos gobernantes, ¿no? O de esta nobleza que está situada al sur de la unidad habitacional, ¿no? Entonces, como vemos, no se centra únicamente en estos elementos ojivales, sino también se encontró justamente una pequeña escultura que los trabajadores le llamaban el bebé, porque de hecho tiene una forma ergonómica que cabe aquí en el brazo, como si uno lo estuviera cargando. Ahí se encontraron algunos clavos, algunos otros elementos ya de lapidaria propiamente. Pero lo importante aquí es precisamente, nosotros hablamos de los tlaltecayos, ¿no? Los artesanos lapidarios, pero justamente aquí estamos hablando de artesanos canteros que al final en la forma de trabajar no está tan alejada de lo que hacen los lapidarios, ¿no? Esa es otra forma de hacer las cosas. Quizás no es con la fineza que como trabajaban los lapidarios, porque no son el mismo tipo de rocas preciosas, son semipreciosas, pero al final la tecnología y la sapiencia sigue siendo la misma, ¿no? La forma de tallar, la forma de perforar. Entonces eso es lo relevante. Y más que nada, si lanzamos también esta hipótesis de que pueden ser de cuestiones de ojivas, es más que nada que quede abierto a ustedes público o a algún especialista, porque hasta donde hemos estado buscando, no hemos terminado nuestra búsqueda, pero no hay el reporte de un taller cantero de esta característica, y por supuesto, quizás alguien tenga elementos de esos en algún sitio que haya excavado, ¿no? Entonces, es más que nada para compartir esta información y pues
se abre a muchas cosas. Ahora, en cuanto a talleres propiamente dicho, no es muy frecuente encontrar tampoco elementos de la cosmovisión de las personas, de quienes trabajaban allí, y eso es muy relevante. Entonces, esto abre la puerta a futuras propuestas, entre las que están las de Alan, perdón, para lo que es el sistema de producción, ¿no? Toda la secuencia que él va a aterrizar en su investigación. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se encontró, y por supuesto, tenemos todo esto, son desechos de talla muy claros. Hacen un muro, aquí están los desechos de talla, y por supuesto, herramientas. Se han encontrado herramientas, no muchas, se ha encontrado desfibrador, pequeñas como manos de mortero, patas de metates. Este es un metate que encontramos volteado cerca de una cista en la que no se encontró nada, estaba muy deshecha, y por supuesto, núcleos agotados de navajillas que se usaron como perforadores o punzones, ¿no? Aquí están usando como para perforar algo, ¿no? De hecho, aquí se ve muy claramente la punta, ¿no? Está muy, muy claro cómo tiene incluso los círculos concéntricos. Bueno, aquí no se ve, pero en la pieza. Entonces, todo esto para trabajos futuros con el doctor Emiliano Melgar, sacar los polímeros y sacar las huellas de manufactura para determinar justamente con qué estaban trabajando con esta pieza, ¿no? Y lo mismo va con los demás materiales. Entonces, aquí entramos un poquito más en forma, ya con los entierros. Cerca de la unidad habitacional y abajo, a 1 metro, exactamente 1,5 metros, ¿no? del depósito de los clavos, encontramos el entierro de un individuo masculino, y cerca de la calle de Guerrero encontramos a un individuo femenino. Ella estaba asociada con varios molcajetes, ya muy tardíos, por cierto, era seca tardío, muchos malacates, lo cual nos lleva a pensar que posiblemente ya era una de las hilanderas, y este señor, que está abajo de ¿cómo se llama?, del taller cantero, le encontramos dentro de su boca esta pequeña chanchihuitl de jade. Sí es jadeita, todavía nos falta hacer análisis para confirmarlo, pero por los elementos de lustre que tiene, es muy probable que sea jadeita. Como verán, este entierro se encontró en muy buen estado y este no. Este entierro estaba relleno de raíces, por eso está en tan mal estado. El cráneo no salió muy bien librado, y además nos agarró una tormenta bastante fuerte. Recordemos que en Tanmanalco, a diferencia de lo que pasa aquí abajo en la cuenca, pues ahí el clima no tiene piedad, y ahí son tormentas muy fuertes por estar precisamente abajo de los volcanes. Entonces ahí trabajamos hasta las 3 de la mañana en ambos casos para poder liberar. Este fue un entierro que sacamos en junio, si mal no recuerdo, y esto fue en agosto, ¿no? En agosto. Entonces, teníamos, como ven, está muy húmedo el contexto y tuvimos que sacarlo in extremis, ¿no? Pero, por fortuna, pudimos hacer el registro de sus elementos asociados, ¿no? De sus ofrendas, que fueron varias vasijas, entre las que destaca justamente este pequeño vaso calado, que podría ser que parece mucho, o nos recuerda a estas cerámicas del clásico o epiclásico. Todavía falta definir si es realmente original o una copia, pero definitivamente podríamos pensar que es una reliquia que tenía este señor como ofrenda. Ahora, por el chanchihuitl en su boca, sin duda era un personaje con cierto rango, dentro de seguramente este gremio de canteros, suponiendo que era un cantero. Pues bueno, este bueno, es un ejemplo de las pequeñas ofrendas que sacamos dentro de la cista. Y por supuesto, en varios contextos, sobre todo en Cala 2 y muy poco en este contexto de taller de producción, encontramos besotes que se llevan en la boca, de obsidiana, pendientes, que le llaman cola de pato, un pendiente probablemente de jadeita, y por supuesto orejeras, ¿no? Muchas orejeras, muy, muy delgadas, típicas. No hay aquí en Templo Mayor, según me comentaba el doctor Melgar. Hay muchas, hay un taller de lapidarios en Xochimilco, me comenta, y nos comentaba correctamente que esta calidad de fineza no tiene ni 1 milímetro de grosor, tiene medio milímetro a lo mucho de grosor del tallado de esta obsidiana. Pues no, es muy típico aquí del sur de la cuenca, ¿no? Falta definir si fueron hechas en la región de Chaco o si provienen de otra zona, ¿no? Evidentemente. Esas son investigaciones que quedan pendientes todavía por resolver, ¿no? Por supuesto, también encontramos algunas orejeras de cerámica, todas fragmentadas. Casi todo el material está fragmentado, porque como cierre de ciclo, la idea es romper todo, ¿no? Es
dar un fin a este ciclo. Y hasta se encontró una hojuela de mica. Entonces, dentro de las investigaciones pendientes, falta el análisis tecnológico, la identificación mineralógica de toda esta obsidiana, de la mica, de la jadeíta, de las piedras verdes. Por supuesto, esto se hace con varias técnicas arqueométricas como XRF, microraman. Esto está pendiente. Y, por supuesto, ¿qué implicaciones tienen a nivel cultural dentro de la región de Chalco? Porque recordemos que Chalco se caracteriza por no tener mucha obsidiana en sus sitios. Está muy restringido a esta zona. Hay pedernal, sí hay obsidiana, pero no es tan abundante, ¿no? Y menos de la verde es como que muy, muy tardío, ¿no? Es como que lo que el imperio quiere dar. Y, por supuesto, determinar la función de estos clavos y, dentro de todo, determinar el contexto de este sitio, de esta estructura y del taller cantero. ¿Por qué? Porque al determinar los contextos, si son realmente de posfásico tardío o ya de contacto, nos van a dar una idea de tanto, van a apuntalar justamente la idea de este sitio como aliado de los españoles, como uno de los primeros centros evangelizadores y, por supuesto, quién sabe, en una de estas, como apoyo militar para los españoles, ¿no? Sí, nada más para agregar algo y en referencia a lo que decía el arqueólogo Ricardo hace un momento, sí, estudiar esto desde un enfoque de la circulación es importante, pero también considero que es importante estudiarlo desde una perspectiva que ponga atención a la producción y a su organización y administración. Como bien lo dijo el arqueólogo Ricardo hace un momento, ¿quién y cómo controlaba este trabajo? Y digo esto, priorizo la producción un poco, porque se ha mencionado que los sistemas económicos están compuestos por producción, distribución y consumo. Si trasladamos esto al caso de Tepantlalco, tenemos solo evidencia de su producción. Esto es porque la producción se caracteriza y se diferencia de esos dos, porque a diferencia del intercambio, del consumo, esta genera evidencias directas en el lugar de fabricación, y como evidencias directas pues tenemos los objetos ya terminados, los desechos de talla, las áreas para tallar, y pues sí. Sí, de hecho, como les mencionaba, el contexto está tan somero, ya tenía cierta revoltura. Entonces, en algunos puntos como el metate que se encontró estaba muy en superficie, realmente estaba a menos de 10 centímetros. Entonces, si bien se quiso detectar polvo o algún tipo de elemento para que ya no quedaba nada, todos estos contextos han sido, por lo menos los 20 centímetros estaban algo alterados precisamente por yunta, ¿no? De 20 centímetros hacia abajo, sí podemos considerar que estaba sellado porque se encontraron los materiales muy bien colocados, pero también no a lo mucho un metro en el cuarto más profundo ya no había absolutamente nada, ya era el tepetate natural, ¿no? Entonces, más o menos una pequeña visión de cómo las esferas de producción se llegan a aparecer, en especial en estas cuestiones de canteros y lapidarios, ¿no? Que a final de cuentas están trabajando minerales. Entonces, más una vista general, y pues como ven hay todavía mucho que hacer de este sitio. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por tan excelente conferencia. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Hay gente viéndonos a través de Facebook, entonces vamos a pedirles a los que están aquí presentes en el auditorio que hagan sus preguntas y también leeremos las de Facebook para que nos las hagan llegar, por favor. Adelante, ¿quién dijo yo? Por favor. Buenos días, mi nombre es el licenciado Carlos Vadillo y mi pregunta es para el arqueólogo Ricardo en cuanto a preguntarle si en la escalinata recién descubierta encontró algún tipo de ofrenda, alcance de ello. Hola, buenos días. Hay que aclarar que encontramos dos escalinatas y una que confiere al periodo netamente mesoamericano, es decir,
antes del contacto europeo, y otra que es posterior a la parte mesoamericana, es decir, es propiamente de contacto. ¿Cómo sabemos esta parte? Pues bueno, el sistema constructivo nos lo dice, ¿no? Las escalinatas propiamente mesoamericanas llevan alfardas y unos ciertos grados angulares, y las coloniales llevan otro tipo de sistema constructivo. No hasta ahorita, por lo menos en la escalinata presumiblemente mesoamericana, no encontramos ofrenda aún. ¿Por qué lo decimos aún? Porque como es un elemento que no pudimos dejar abierto, ya consolidado, únicamente hicimos su registro y volvimos a encofrarlo para evitar el deterioro posterior. Cabe resaltar que esta escalinata fue ya en la etapa final de la excavación y por ende no pudimos hacer su consolidación como quisiera y se decidió volver a tapar para evitar vandalismos. La primera escalinata que encontramos, la que es ya de contacto propiamente, esta estaba tapada también con esta ofrenda de cierre que está refiriendo el doctor Monterrosa. Es decir, no podemos todavía asegurar si es un cierre, por cierre de ciclo, hablando específicamente por ahí de 1507, del último fuego nuevo, o está haciendo un cierre en cuanto al choque cultural. Es decir, que está cerrando para iniciar una nueva etapa dentro del desarrollo y ocupación del sitio. Pero sí es muy, muy rica esta parte que no solamente cubría las escalinatas, sino cubría prácticamente todo el primer cuerpo, la mitad del primer cuerpo que ya es de origen mexica, ya no es de origen charca, pero el sitio en toda esta parte, en toda esta proporción, está cubierto completamente por lo que nosotros estamos definiendo como una ofrenda de cierre. Gracias, Rick. Sí, más aclarar una cosa. Sí, de hecho, la unidad habitacional se extiende mucho más hacia el norte, hacia el sur. No más que, obviamente, fueron recursos de un particular y hay tiempos determinados, ya no se pudo seguir, pero el sitio está ahí todavía, no hay ningún problema. Ahora, pues ya, la cuestión es poder recuperar, más bien obtener recursos de tal modo que se pueda continuar con la investigación y liberando y consolidando esta estructura. Y evidentemente para dejarla expuesta al público, ¿no? Que de hecho cualquiera puede pasar, pero bueno, ya se están haciendo las gestiones para que eventualmente se pueda seguir trabajando. Evidentemente eso requiere recursos, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias por la respuesta. Les mandan saludos a través de Facebook, Brian Garcés. Gracias. También muchas felicitaciones por la ponencia. Saludos también, nos están viendo en Irapuato. Gracias. Claudia Avilés dice, excelente ponencia y trabajo, esperemos que continúen con la investigación y conservación de este y otros espacios culturales. Sí, de hecho, sí, va a seguir la investigación porque estamos todavía trabajando en el informe para el Consejo de Arqueología, pero Alan va a trabajar la parte de los canteros y por supuesto el arquitecto Ricardo está haciendo su tesis justamente sobre los sistemas constructivos que, hay que decir que este sitio es una joyita, puesto que es muy didáctico. Ahí tenemos elementos bien expuestos y quizás nos quiten algunas preconcepciones respecto a la forma de construir en Mesoamérica, por lo menos para esta parte de la Cuenca de México. Sí, claro que sí. Es importante lo que menciona el doctor Monterrosa, porque si bien hay mucha investigación entre lo que conocemos como mal llamada arquitectura prehispánica y lo que son sistemas constructivos, ¿no? Por empezar, no es lo mismo, ¿verdad? Prefiero llamarle en lo particular arquitectura mesoamericana, porque el acotarlo a lo prehispánico nos limita a ciertas interacciones y no nos deja ver un poco que también los constructores mesoamericanos tuvieron aportaciones no solo para la definición y la construcción de nuevos espacios a partir del contacto, también fueron los productores directos de llevar sistemas constructivos al otro lado del continente y mezclarlos y que regresaran como una sinergia o una empatía para nuevos sistemas. Este sitio en particular nos va a ayudar mucho porque son de los pocos sitios monumentales que nos quedan en la periferia de la cuenca,
en donde está bien definido un sistema constructivo y donde se están utilizando ya procesos de manufactura estándar que van directamente vinculados a la estabilidad y a la resistencia de los elementos que conforman la estructura de un basamento mesoamericano. De hecho, hablando justamente de esta cuestión de producción, tanto de lapideros como de canteros, estamos hablando de una producción de arquitectónica y de sistemas constructivos. Por lo tanto, siempre estamos hablando de producción y eso es lo interesante. Es otra esfera, otro nivel dentro del contexto de estos sitios, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, bueno, muchas felicidades a los ponentes. Me gustaría saber un poco más de las ofrendas encontradas en los entierros y si han encontrado más individuos. Gracias. No, hasta el momento, en la primera etapa de excavación, en la primera temporada, solo encontramos restos de 2 individuos. Es importante mencionar que hay una diferenciación no solo en cuanto a ocupación, sino a sexos. Sí tenemos identificados que tenemos un individuo femenino que está netamente ligado a la producción del hilado. Su ofrenda así lo refiere. Son molcajetes, malacates, agujas, pero la peculiaridad de esta ofrenda para este individuo femenino es que todos sus utensilios son de uso, es decir, están representando ya una marca de uso directo propio de su actividad. En contraparte, la ofrenda del individuo masculino refiere a ser una persona más joven, pero su ofrenda es mucho más rica, empezando por la parte del chalchihuitl que se encuentra al interior de sus maxilares. Su ofrenda está constituida por una serie de cajetes y molcajetes, y este vaso incenciario que aún no definimos propiamente, no tenemos todavía los datos concernientes para saber si es de manufactura de las cerámicas del clásico o epiclásico, pero su ofrenda es mucho más rica y la peculiaridad es que pareciera ser son objetos votivos, ¿no? No son de uso toda la cerámica y recipientes que estamos encontrando, no parecieran ser de uso, sino son votivos específicamente para ofrendar a un individuo. Sí, de hecho, cabe aclarar, de hecho, tuve una discusión hace algunos años con la arqueóloga Judith Alba, que es curadora aquí del Museo del Templo Mayor. Ella trabajó en la región de Chalco, ella excavó por allá hace unos años, y ella me comentaba que para el periodo posclásico tardío, muy tardío, ya época de conquista mexica, pues los entierros de gente que hace hilado también son hombres. ¿Por qué? Porque si bien se asociaba muchas veces a mujeres este tipo de actividad, para el posclásico ya después de 1460 a 1521, la demanda del imperio es tal que hasta los hombres empiezan a hacer ese tipo de trabajos. Pero en el caso particular de Tepantlaco era una mujer, y el individuo estaba más relacionado, por lo menos estaba enterrado debajo de lo que es el taller cantero, ¿no? A ver. Una pregunta para el doctor Monterrosa. Doctor, hace un momento pusieron unas láminas y usted mencionó que hallaron un entierro de una mujer cerca de la calle Guerrero. Ah, es correcto. Y mi pregunta es, ¿sabe precisamente cuántos malacates encontraban en ese entierro? Si mal no recuerdo, fueron malacates pequeños, debían ser entre 4 y 5 malacates, más los cajetes miniatura y su molcajete. Ah, sí. Fue una ofrenda un poquito más simple, no tan rica como la del individuo masculino. ¿Y malacates grandes tipo bicromos rojos con negro no hallaron ahí? Ah, entonces... Hola, en cuanto a la ofrenda de malacates del individuo femenino, es importante resaltar que un par de estos malacates trapocónicos, no son planos, la particularidad es que están cubiertos con una resina muy resistente, tipo vidrioso. Quisiera pensar que es un poco pétrea, no lo definimos aún porque no le hemos hecho los análisis pertinentes, pero que los hacen diferentes a los demás. Es decir, de toda la gran cantidad de malacates que hemos encontrado para las diferentes ocupaciones,
Los de este individuo en particular nos llamó la atención porque están cubiertos con una resina que con el paso del tiempo se volvió vítrea, ¿no? Es una especie de chapopote, son un par de malacates pequeños, cónicos, que refieren más bien nos llevarían a pensar un poco en el hilado de algodón, no de una fibra un poco más gruesa. En cuanto a la pregunta de otro tipo de malacates, sí tenemos malacates no solo de diferentes tamaños, sino también de una manufactura diferencial, ¿no? Si pensamos un poco en la manufactura para la ocupación chalca, que estamos hablando de 1325 a 1465, tenemos que los malacates son esgrafiados o incistos muy bruñidos, tienen una mejor manufactura, son negro sobre rojo, café sobre rojo, que tienen una mejor manufactura y está un poco más controlada que para la ocupación ya netamente mexica. Para la ocupación mexica decae la calidad de la producción porque es mucho más incisiva, las formas también decaen un poco, se vuelven naranjas monócromos, a veces ya de una manufactura un poco más deficiente, pero lo más interesante aquí es que encontramos en in situ, en contexto, los moldes de varios de estos malacates, incluso todavía con su preforma de arcilla sin cocción dentro de los moldes, es decir, y algunos otros ya llevados al uso, también sin cocción, es decir, esto nos da una idea de que la producción y la exigencia de materiales para el hilado es muy, muy fuerte, la presión es tan fuerte que están produciendo una gran cantidad y ya no están controlando la calidad de estos elementos, ¿sí? Porque hay una presión muy fuerte. Gracias. Bueno, la doctora Reina Solís Iriaco dice: muchas felicidades, excelente presentación, y comenta: las evidencias de bienes lapidarios de obsidiana pulida nos dan aún más datos de la especialización artesanal en la producción de orejeras, pendientes de cabeza de pato y besotes en esta zona de la cuenca. Enhorabuena al equipo. ¿Alguien más aquí en la sala, en el auditorio, que quiera hacer una pregunta? Buenos días. ¿Los talleres se van a seguir investigando o ya hay un cierre de los talleres? ¿Tienen pensado continuar? ¿Reabrirlos? Bueno, debido a que, como ya comentó el doctor antes, el presupuesto era por un particular, pues esta, al igual que la escalinata, al no poder darle un seguimiento en la investigación o una consolidación en forma, pues se tuvieron que volver a tapar. Realmente el proceso también llevó un proceso de tapado, porque para facilitar su prevención, su protección, se puso una malla de geotextil abajo de una capa de tierra. Entonces pues se taparon, pero pues el propósito es seguir investigando, porque la unidad habitacional pues se extiende hacia el sur todavía. Sí, bueno, yo creo que en realidad esa unidad de esas cuarterías se extendían más hacia el sur. Sospechamos que posiblemente por la presencia de estos malacates crudos, o sea, de esos moldes de malacate crudo, y los malacates crudos incluso que encontramos, posiblemente ahí cerca esté el horno donde estaban produciendo estos elementos. Pero desafortunadamente, pues como todo, el presupuesto se acabó y pues hay que esperar. Pero al fin, para lo que es el registro del taller cantero, sí se recolectó lo más que se pudo. De hecho, se levantó la cista para si algún día, la idea era que algún día haya un museo en ese sitio, porque recordemos que Tlalmanalco tiene el museo de Nonohualca, pero tiene el gran problema que el Nonohualca es parte de colecciones particulares y hay piezas que ni siquiera son de allí, hay unas que son hasta de Occidente. Entonces, estos materiales que han salido van a estar resguardados por el Centro INAH eventualmente, cuando terminemos el análisis, pero van a quedar abiertos de tal modo que si el municipio lo solicita y se puede construir un museo exclusivo para Tepantlalco,
ahí tendremos piezas realmente que salieron en contexto y que son realmente chalcas. Entonces, esa es la movida, pero como todo esto, pues toma su tiempo, evidentemente, ¿no? Mucha gestión. Preguntan si creen que se puede hallar una pieza como el monolito de Xochipilli. Ay, bueno, vamos a hablar un poquito de esa parte, ¿no? Si bien es posible, poco probable, pero la situación concreta es que pensemos que el monolito de Xochipilli pues salió muy cerquita de este sitio, de este basamento, ¿no? A escasos entre 20 y 40 metros de este basamento sobre la Avenida de las Águilas. Sin embargo, no solo para el antiguo Tlacoxcalco, ¿no? Ahora Tlalmanalco, sino para toda la región en particular. Recordemos que en esta región, lo menciona no solo Chimalpán y la arqueología nos da cuenta de esto, en cuanto a la maestría, en cuanto a la calidad del trabajo de piedra se refiere. En toda la región hay una gran evidencia de la maestría de los maestros canteros. Tenemos un sitio cercano que también es parte del municipio de Tlalmanalco, llamado San Antonio Tlaltecahuacan, en el que estamos trabajando también piezas de escultura bastante grandes y significativas, que los podemos catalogar que están al nivel de cualquier museo, incluso pensando en el Museo de Templo Mayor o en el Museo de Antropología, ¿sí? La maestría es grande. No descartamos que en algún punto, no solo del sitio de Tepantlalco, sino pudiera ser en toda la región que comprende el área de Chalco y de Tlalmanalco, pudiera existir que aún piezas de escultura de valor invaluable en términos de maestría de trabajo. De hecho estamos supeditados un poquito a la cuestión de la explosión urbana. Recordemos que cuando se encuentra la Xochipilli es en el siglo XIX, más o menos mediados, si no mal no recuerdo. Pues evidentemente el pueblo era mucho más pequeño de lo que es ahora. Ahora todo lo que es la colonia centro, hasta ya pasada, incluso todo lo que son estos terraceados está ocupado de casas, ¿no? Entonces es muy poco probable que encontremos algo allí. Hay varios, Tepantlalco no está solo, en realidad hay un predio al noroeste de allí, a unos 100 metros, que empieza una barranca, precisamente una barranca que separa Tlalmanalco con San Lorenzo Tlalmepidolpa, y ahí precisamente hay unos mepantlis, que son como unos cultivos de magueyes, y ahí había una estructura que también ya no queda casi nada de ella, pero una estructura que iba a ser por lo menos la mitad de esta. Sí, dependemos mucho de lo que se encontraron los vecinos, más que nada, ¿no? Esto ya, desafortunadamente, no decimos que no puede haber algo, pero es muy poco probable, ¿no? Y en especial porque en general quien ha construido, pues, nunca vio nada, entonces, pues, estábamos de acuerdo porque todo el mundo cree que se les va a expropiar su casa, lo cual no es cierto, porque no hay ni dinero para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Preguntan si en los restos de individuos estudiados, alguno presentaba deformación craneal. No. Hasta el momento y lo que nos refiere el reporte de la antropóloga física, no tenemos deformación craneal en ninguno. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar aquí en la sala? Adelante. Bueno, usted, buenos días, perdón. Mencionaba que es muy complicado que haya obsidiana en esa parte de la región, dado que falta hacer los análisis mineralógicos, pero ustedes pueden inferir de dónde están consiguiendo este material para poder hacer pues estas piezas. Bueno, si se puede. Bueno, no está, sí se encuentra, pero no es tan abundante como en otras partes de la cuenca. Y en especial, menos todavía para la época ya de pasado 1465 que cae la región de México. Recordemos que los mexicas controlan todas esas redes de obsidiana. Sí hay obsidiana gris y hay obsidiana verde, muy pocas, pero sí hay. Muchas de esas obsidianas es gris y abunda, también el pedernal tampoco es tan abundante. Quizás abunde un poco más la obsidiana, pero eso todo, lo que nosotros hemos visto, la mayoría es gris, no es verde. Entonces posiblemente venga de la tumba, habría que ver. Hay que hacerles estudios esos mineralógicos a esta obsidiana que ya las haremos en su tiempo con el doctor Melea. Gracias. ¿Alguien más? Adelante.
para los ponentes, en el mes de mayo otorgaron una entrevista al programa El Foco con el periodista Víctor de Mauleón. Hacen mención que ustedes consideran que el sitio ahora lo consideran que fue de élite de la nobleza de Tlalmanalco y no fue un Tepantlalco, como se creía antes. ¿A qué nos referíamos, o a qué se referían con un Tepantlalco? A ver, Tepantlalco es el nombre que tiene el predio según las escrituras que tienen los dueños. Entonces, Tepantlalco hacemos una analogía de Tecpantlalco, o sea, es las tierras, junto a las tierras del Tecpan, ¿no? Okay. Eso es un indicio, pero ¿qué cree? A unos metros más, podemos decir, donde está la estructura, por unos cuantos metros cuadrados, el predio se llama Tepetongo. Entonces, posiblemente cuando se abandona este sitio, una parte guarda ese viejo nombre, pero luego cuando ya queda todo sepultado, todo desplomado, ya llegan como el cerro feo, ¿no? El cerrote, el Tepetongo. Entonces, puede ser ahí juegos. No hay forma de decir que era un palacio, pero sí por lo menos por el tipo de material que hemos encontrado, sí es de élite, sin duda alguna. Por toda la cerámica. La cerámica y los sistemas constructivos. O sea, por lo menos las primeras etapas son chulas. Hasta con rotomartillo eso no se rompe tan fácilmente. Gracias, doctor. Gracias. Recordemos también que, pues, ahí para que los que son promexicas, los chalcas, les ayudaron a construir su templo mayor, y muchas de esas etapas con cal y piedra, pues también es conocimiento chalca realmente. Y no lo digo yo, están las fuentes. Gracias. Gracias. Preguntan si tienen alguna idea de dónde proviene el pedernal hallado en las excavaciones, sobre todo por la escasez de acceso a obsidiana. El pedernal, sabemos que en el estado de Morelos, hacia Huastepec, por ejemplo, los lapidarios mexicas se obtenían ese pedernal para hacer polvo, para hacer tu trabajo de lapidaria. Probablemente, por la cercanía de la región con Morelos, es muy probable que pudiera venir así. Hay que hacer estudios también. No, o sea, el problema con cualquier tipo de mineral o roca es que incluso la jarita, aunque uno esté convencido de que lo es, hay que hacer estudios para realmente descartar otra cosa. Porque, ¿qué creen? Resulta que, por ejemplo, la jarita que proviene de matrices de serpentina, hay serpentinas que ya empiezan a tener cierto lustre, y nos pasan algunas piezas aquí en Templo Mayor, en el que tenemos una mezcla en un mismo objeto, tanto de serpentina como de jarita. Entonces, eso es un simple ejemplo más complejo, pero para cualquier mineral, si queremos determinar de dónde vino, hay que hacerle una muestra de referencia extraída de un lugar de origen, o sea, como Morelos, por ejemplo, o en Puebla, y compararla, evidentemente, con las piezas arqueológicas. Eso lo hace el doctor Melgar, de hecho, colaboramos con él. Gracias. Preguntan qué tanto la comunidad de Tlalmanalco se encuentra interesada en la investigación y si participan de alguna manera como comunidad en esta investigación. Sí, afortunadamente para el proyecto hemos tenido muy buena recepción y aceptación de la comunidad. La mayoría de todos los colaboradores técnicos, todos los ayudantes que hemos tenido en esta etapa del proyecto son particularmente de Tlalmanalco. Sí hay mucho interés, tanto de la administración anterior municipal como de la actual. Hay un gran interés en seguir preservando el sitio, en conocer y sobre todo en integrarse. Hemos tenido la gran fortuna de contar con muchos de los colaboradores de la región, estudiantes de arqueología de la región, a los cuales les doy las gracias, ¿no? No solo a ellos, también a todos nuestros estudiantes, ¿verdad? A todos los que han colaborado con nosotros, pero en particular los vecinos del sitio nos han tratado de una manera formidable. Gracias. Bueno, mandan saludos desde Chiapas y los felicitan. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien aquí en el auditorio, por favor? Buenos días. Respecto a esta pregunta, ¿cómo es la difusión de ustedes hacia el público en general no especializado? Porque respecto a que encuentren piezas en sus predios, no sé qué tan difícil sean para ellos ir con ustedes o registrarlas o todo ese tipo de operaciones. Bueno, claro, a ustedes también lo saben bien, nuestros estudiantes, quizás manejamos un nivel de discurso
o de comunicación que sea accesible para todos. Tratamos de hablarles, como dice el doctor, en su idioma. Es decir, sí tenemos comunicación con las personas, con los vecinos. No somos un proyecto de puertas cerradas ni obstaculizamos su interés. Al contrario, los invitamos a que nos visiten. Si quieren tomar fotos, que tomen las fotos que consideren. Porque no somos un proyecto de puertas cerradas, somos un proyecto que quiere sumar. Es decir, todos los que tienen interés se acercan con nosotros, tienen dudas precisamente cuando tienen alguna pieza arqueológica que hacen con ella, que si la donan, y lo que nosotros hacemos es que invitarlos a que registren su pieza ante el INAH. Ahora es muy fácil, se hace vía electrónica y se hace como en un formato de comodato, ¿no? Es decir, ellos siguen con el resguardo de esta pieza. Si en alguna ocasión el INAH se las solicita por alguna exposición, ellos la pueden compartir y después se les regresa el comodato. Es decir, esta parte es muy amigable y les aclaramos obviamente esta parte de que pues no hay expropiaciones, no te voy a meter a la cárcel o eso, sino más bien la apertura total que hay en el INAH para que se tenga este registro y para que ellos sigan teniendo ese sentido de pertenencia de su cultura local, ¿no? Y de su región. La integración con la comunidad y con todos los que se nos han acercado pues ha sido muy buena, muy abierta. Incluso hemos tenido varios voluntarios de la misma comunidad que se integran a los trabajos arqueológicos, que nos ayudan a veces a elaborar el material, que están dispuestos a colaborar con el fin de preservar su patrimonio cultural. De hecho, aquí Alan con nosotros es presidente de Tlalmanalco. Y también Brian. Dan Rafael. Y Gaby. Y todos. Entonces, sí hay buena recepción. Y pues no estamos abiertos a que colaboren más personas con nosotros. Al final es sumar, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué son los bienes culturales? Son bienes que son finitos, no son renovables. Y eso realmente es lo que deben comprender tanto el gobierno como la sociedad, que como bienes no renovables, una vez que se destruyen, no regresa nunca jamás. Entonces, sí, quizás un modelo más gringo nos ayudará a veces en el sentido de que ellos llegan a proteger muy bien sus bienes. Quizás lo ven de una forma muy comercial, pero hay formas, es cuestión de aterrizarlo, pero definitivamente la protección de los bienes arqueológicos e históricos es fundamental, porque el día que ya no haya nada, nos vamos a lamentar mucho. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias a los tres conferencistas que nos acompañaron el día de hoy y gracias a ustedes y a ustedes que nos acompañaron. Los invitamos a la próxima sesión de este ciclo, cuyo título será Las viviendas de los lapidarios de San Pedro Xochimilco. Recuerden que estamos martes y jueves a las 10 de la mañana aquí en el Museo del Templo Mayor y además transmitiendo a través de nuestro Facebook. Los invitamos a visitar la exposición temporal y también a que nos sigan en nuestras redes sociales. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor, les agradezco su presencia a todos. Gracias. Muchas gracias.